¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes va a estar hablando, entre otros, con nosotros el legislador porteño Alejandro Bodar. Hay un caos realmente en la ciudad de Buenos Aires. Está el tema del Parque Centenario que sigue latente. Ahora nuevamente comienzan las discusiones de que si está bien el tema de las rejas, si está mal el tema de las rejas. Bueno, se sigue con esta discusión. Por otro lado, seguimos con los problemas de los subtes. Por otro lado, no tenemos clase en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Y por el otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en la provincia de Buenos Aires, siguen aumentando los impuestos, las tasas municipales, seguridad e higiene, aumentan los inmobiliarios, pero parece ser que todo esto no alcanza. Y además, como pasa al igual que con el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad abre frentes por todos lados, insistimos, Parque Centenario, subtes, docentes. Bueno, todo lo que los que viven en la ciudad lo saben. El que está realmente contra la pared, sin dudas, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que con su estilo tradicional, que con esfuerzo, con empuje, con fe, con esperanza, se sigue manteniendo, en las encuestas al menos, tiene realmente un callejón, se diría, casi sin salida. Y mientras tanto, la pregunta es: ¿qué hacen los intendentes? Hay grupos de intendentes que directamente hablan en la Casa de Gobierno y arreglan la obra pública, que espero que les llegue durante el año 2013 con el ministro debido. ¿No llegó el momento que el gobernador de Buenos Aires se siente con algunos intendentes importantes de la provincia, acuerde de una buena vez por todas y, hablando en un criollo que se entienda claro, se le pare de manos al gobierno nacional y hable a la sociedad de la provincia de Buenos Aires y le diga la realidad de lo que pasa en la provincia? Porque, sinceramente, yo como vecino de la provincia de Buenos Aires me pongo en el lugar del trabajador de la provincia de Buenos Aires, en el docente de la provincia de Buenos Aires, y realmente van a tener un año muy, pero muy dificultoso en cuanto a los salarios y ni hablar en cuanto a la infraestructura de la provincia, porque uno de los temas que reclaman los docentes muy fuertemente es el tema, valga la redundancia, de la infraestructura escolar. Ahora, siempre hago esta pregunta: ¿qué sería de la infraestructura escolar, de mucha de la infraestructura de seguridad, de mucha de la infraestructura de salud pública, si no fuera por algunos intendentes que sacan de la contribución de sus vecinos para poder mantener estos sistemas? La verdad, creo que sería un caos terminal la provincia de Buenos Aires. En un rato vamos a hablar con Héctor Polino de Consumidores Libres, que creo que sigue suspendida su entidad. Mientras tanto, hay otras que han hecho desastres, que están acusadas por hechos terriblemente bochornosos y siguen funcionando. Es más, los invitan a los programas de televisión. Pero la pregunta sería, porque esto ya lo hemos hablado en una oportunidad, es preguntarle a usted, vecino común, si consigue azúcar normalmente en cualquiera de los hipermercados que supuestamente acordaron o fueron presionados por el gobierno, si consigue aceite libremente, si la consigue al mismo precio que el mes pasado. Bueno, le vamos a pedir a Héctor Polino en un rato que nos haga un diagnóstico de cómo está este tema del congelamiento, si es que se puede llamar congelamiento. Un bochorno del Senado de la Nación este fin de semana con el tema del acuerdo de Irán, la verdad, patético. Ni hablar el pase de factura que se hicieron al vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, con el presidente del bloque de senadores oficialistas, con Pichetto. A ver, ¿qué entiendo yo entre líneas? Pichetto se cansó de Vudú y le quiso decir: flaco, pará un poquito, te venimos defendiendo, te venimos poniendo el pecho a las balas, no sabemos cómo defenderte y encima me venís a torear a mí desde arriba. Creo que ese fue el mensaje de Pichetto, más allá de lo que salió o lo que se escuchó en relación de que si tenía que cerrar o no el debate. Pero me parece que se están cansando del vicepresidente de la Nación los propios kirchneristas, y creo que si en algún momento la presidenta, cosa que dudo, decide correrle un poquito el sillón a Vudú, se va a quedar realmente solo. Se cumple un año de la tragedia de Once, en estos días, en estas horas, realmente un hecho lamentable, y cayó muy mal el mensaje de la presidenta de la Nación, y comparto algo de lo que les duele y mucho a los familiares. Yo creo que la presidenta de la Nación lo que dijo en las últimas horas lo tendría que haber dicho hace más de un año atrás, cuando prometió que en 15 días, o le exigía que en 15 días a la justicia empezara a dar resultados con el tema de la tragedia de Once. Lo de Maradona, sin palabras, no hace falta reiterarlo, pero nuestra
nuestra solidaridad a Jorge Rial, a Ventura y a muchos periodistas a los cuales maltrató Maradona, fiel a su estilo, pero la verdad que me dio vergüenza ajena en ese programa ver a algunos periodistas de muchos años, de mucha trayectoria, periodistas deportivos, que cuando están en los programas deportivos o en las radios dicen barbaridades de Maradona, y ese día, estando en el piso, cerraron la boquita y no dijeron absolutamente nada. Si estaba acordado que no se le podía preguntar a Maradona, ¿saben lo que hubiese hecho yo? Muchachos, yo en este bloque me retiro, pero no convalido lo que después en otros medios salgo a cuestionar. Y también le quiero agradecer al doctor Mauricio D'Alessandro, diputado de la provincia de Buenos Aires, que fue muy mencionado en nuestro programa, muy mencionado, que va a estar aquí hablando conmigo la próxima semana. Alejandro, ¿cómo va? Bueno. ¿Todo bien? Bueno, si se puede decir bien, la verdad en esta ciudad es complicado. Ahora, compartís todo lo que yo digo, hay muchos frentes abiertos. Sí, podríamos seguir haciendo más la lista, ¿no? Porque basura, por ejemplo, podríamos poner. Pero bueno, creo que estamos en vísperas de elecciones y el gobierno, en vez de atacar los problemas de manera estratégica, solo busca hacer un show para tener un poquito de rating, y lo que va a lograr es estropearle más la vida a los porteños, porque no hay ningún tipo de solución. El tema del transporte en la ciudad, la verdad lo que están haciendo, por ejemplo, en la 9 de julio, que es destruyendo una de las arterias principales de la ciudad, justo en un lugar donde hay un subterráneo por abajo. O sea, porque si me dijera que es un lugar, ¿no es cierto?, podríamos discutir en otro lugar, pero allí, en vez de apostar al subterráneo, que es lo que hace todo el mundo, aquí se está destruyendo esta arteria para meter más colectivos. Lo van a subir a 3.50 más allá de que haya audiencia pública, lo que están haciendo en el Parque Centenario. Bueno, yo creo que es una suma de cosas, aunque creo que esto está provocando que el gobierno empiece a caer en las encuestas. Esto lo estuvieron discutiendo en el gobierno de la ciudad, y por eso, porque están cayendo en las encuestas, terminaron unificando las elecciones, ¿no es cierto?, porque quieren más bien polemizar con el gobierno nacional y que no se discutan los problemas de la ciudad. Esa fue la razón que hizo que trasladaran todo el sistema electoral para octubre. Pero creo que les va a ir mal porque el porteño ya se está cansando de tanta problemática, de que lo maltraten tanto, de que se hagan los que se peleen con el gobierno nacional, pero al final terminen votando todos juntos en la legislatura, ¿no es cierto? Acá hay un maltrato de los dos gobiernos sobre el vecino que creo que está haciendo reflexionar al vecino de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Alejandro, el tema del Parque Centenario, ¿cómo se resuelve? Porque, a ver, si uno mira permanentemente las crónicas, ve que hay una fuerte división entre vecinos. Están aquellos que están totalmente de acuerdo con esta implementación y están aquellos que están totalmente en desacuerdo. ¿Cómo lo resolvemos este problema? Bueno, yo creo que con diálogo. Cuando el gobierno mandó a hacer las rejas y reprimió la primera vez, justo en la semana anterior, en la Junta Comunal, porque hay que decir que acá se votó para que haya un pequeño ejecutivo por comuna para que resuelva los problemas, en la Junta Comunal se habían puesto de acuerdo en hacer una mesa de diálogo para que todos los sectores involucrados, los vecinos que opinaban una cosa y otros, se sentaran y buscaron una salida. Justo cuando estaba pasando eso, el gobierno, da la orden, termina reprimiendo y termina haciendo el desastre que hizo. Yo creo que hay que buscar alguna forma de consultarle a los vecinos. Se puede hacer una consulta popular, pero hay que dejar que trabaje la gente que fue electa para eso, que son la Junta Comunal, los consejos consultivos. O sea, acá hay que, para solucionar los problemas hace falta más democracia, no un gobierno autoritario que tiene una idea y sin interesarle lo que opina el resto, ¿no es cierto?, de las fuerzas políticas o sociales, arranca y hace eso. Yo personalmente creo que en el parque hace falta discutir la seguridad, de que hay que escuchar a los vecinos que opinan de que últimamente ha habido muchos problemas, pero al mismo tiempo hay que cuidar el parque para que sea un parque que pueda seguir cumpliendo el rol público que cumple, ¿no es cierto? Tiene que estar abierto toda la noche, no puede ser que se lo abra. Yo soy usuario del Parque Centenario y a la noche uno disfruta del parque. Ahora con esas rejas que casi te caes a la calle, no podés hacer prácticamente nada. Yo creo que si seguridad es enrejar todos los espacios públicos, bueno, nos vamos a quedar sin espacios públicos. Hay que buscar una salida intermedia y se busca con diálogo y escuchando a la gente, ¿no? Ahora, perdóname, pero el gobierno no te puede contestar
A nosotros nos acaban de votar hace 4 meses y tenemos la potestad de llevar adelante la política que le propusimos a la ciudadanía. Claro, como es el gobierno nacional. No, sí, o sea, yo creo que son parecidos. Claro, cuando vos discutís con el gobierno nacional, lo primero que te dice, a mí me votaron el 54%, entonces y el gobierno de Macri hace lo mismo. Yo creo que son autoritarios, porque la democracia no es entendida, yo voto y después hago lo que quiero. Primero porque está incumpliendo con algo. Acá no solo lo votaron a Macri, sino que votaron juntas comunales. Hubo una elección, después de mucho tiempo, que creó un pequeño gobierno. Porque hay que entender esto, es un órgano ejecutivo la Junta Comunal, no es una delegación del gobierno municipal para que haga lo que el gobierno quiere. Lo que pasa, creo que con vos lo he hablado en alguna oportunidad, todavía la ciudad de Buenos Aires no se sabe qué es. Para mí sigue siendo una municipalidad. Es que tiene mucho de municipalidad. Ahí hay una responsabilidad compartida con el gobierno nacional, claro, porque no termina de trasladarla. Porque en algunas cosas se rige con ordenanzas municipales de hace muchos años. O sea, para mí sigue siendo... Y sin ofenderlos a ustedes, para mí ustedes siguen siendo concejales más que legisladores. No, es que sí, es que seguramente. Yo creo que, incluso te digo más, yo creo que se le cambió el nombre por la experiencia que había del viejo Consejo Deliberante, claro, que nadie se quería llamar concejal para que no nadie quería quedar pegado. Nadie quería quedar pegado a todo lo que pasaba en ese viejo consejo. Pero sí, es evidente. Al mismo tiempo es una ciudad que es una urbe muy grande, es la capital del país, ¿no es cierto? Está íntimamente relacionado a todo lo que tiene que ver con el conurbano y bueno, juega ese doble carácter, pero creo que hay que apostar por más democracia para solucionar los conflictos. Si no, el conflicto se va a agrandar, se va a crecer y se va a terminar con represión, que creo que es lo que hay que evitar. Yo creo que el gobierno de Macri es muy autoritario y por eso muchas veces incluso genera problemas, porque tiene un asesor que le dice que si hay problemas y él aparece como la mano dura, consolida un sector de votantes. Y por eso, por ejemplo, los conflictos educativos se podrían solucionar mucho más fácilmente y los generan ellos mismos porque tienen esa visión de que después, apareciendo con mano dura o como inflexible, logran, ¿no es cierto?, ganar un sector del electorado. Lo que no dicen ni piensan es que fruto de eso hay chicos que no tienen clase, padres que no saben qué hacer con los chicos, bueno, y así con todo, lo mismo con el transporte, lo mismo con el desastre de la 9 de julio. El problema es ¿qué va a dejar esta administración? Yo creo que esta administración va a dejar una ciudad más sucia, con más problemas de tránsito, o sea, más maltrato para los vecinos cuando hay dinero suficiente como para hacer una cosa mucho mejor, lamentablemente. Entonces creo que, bueno, como es un año electoral, también sería bueno que los vecinos piensen que hay que construir otra opción y no se dejen engañar por el tema de que o voto al gobierno nacional o voto al gobierno de Macri. Hay otra opción, hay una opción distinta de cambio para realmente recuperar la ciudad para los porteños, para hacer una ciudad verde, para hacer una ciudad que valga la pena ser vivida, para que se terminen los negocios privados y que se privilegie lo público. Entonces creo que hay que trabajar para eso y esta elección va a ser una oportunidad de que eso se manifieste. Alejandro, gracias como siempre, un gusto. No, Darío, gracias a vos. Bueno, ¿cómo le va, Polino? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Bueno, ¿consigue azúcar usted? ¿Aceite? No hay en cantidad, es decir, ya esto viene desde hace más de un año, que en las góndolas del supermercado hay carteles que vienen diciendo que por cliente nos pueden llevar más de una botella de aceite o 2 botellas, un paquete de azúcar o de yerba mate. Se agudizó en los primeros días del mes de febrero, supongo que como consecuencia del feriado prolongado, y ahora hemos vuelto a lo que es la normalidad de que se venden, pero se vende limitado a 1 o 2 paquetes por cliente, ¿no? Ahora, ¿están congelados los precios? Ustedes han hecho relevamientos, creo que son de los más confiables, porque, bueno, hay muchos que con la presión que han tenido del gobierno se han callado. Ustedes no se han callado, siguen hablando. Y después les voy a preguntar en qué estado está el tema de consumidores libres. Si ya le levantaron la sanción o siguen en penitencia. Así es. Bueno, el relevamiento lo hace Consumidores Libres. El que lo da a conocer soy yo personalmente, porque precisamente Consumidores Libres continúa arbitrariamente, como después les voy a explicar, suspendida. El relevamiento de 38 productos en la ciudad de Buenos Aires, supermercados y negocios barriales, 1 de febrero, que es cuando comenzó el acuerdo de precios, al 15 de febrero, 19 productos aumentaron de precios, 15 bajaron y 4 se mantuvieron sin variación. Pero el promedio
dio un aumento del 0,28%. Es decir, que hubo aumento de precios de los productos de la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires. Si los comparamos con el mismo periodo del año anterior, el año anterior esos 38 productos habían aumentado 1 de febrero, 15 de febrero, un 0,48%. Quiere decir que todo este acuerdo de precios o supuesto congelamiento incidió solamente en un 0,20%. Pero además hay que tener en cuenta que el acumulado 1 de enero, 15 de febrero, este año nos dio un aumento promedio del 1,93%. El mismo periodo del año anterior nos dio un aumento del 1,05%. Es decir, que en un mes y medio, este año tuvo un aumento, estos 38 productos, de un 0,88% más que el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que las cadenas de supermercados hicieron entre diciembre del año pasado y enero de este año un colchón muy importante que les permite mantener los precios no solo por 60 días, yo diría hasta fin de año, porque un acuerdo de precios al cortísimo plazo de 60 días, ¿qué efecto tiene sobre la vida de cada uno de los consumidores? ¿Qué va a pasar a partir del día 2 de abril? Bueno, pero perdóneme, Héctor, según todos los economistas, esta medida fue o es exclusivamente para parar la negociación paritaria. Sí, todo indicaría que tiene como propósito decirle a los dirigentes sindicales en las convenciones colectivas de trabajo: muchachos, no vayan más del 20%, no reclamen un 25 o 30% de recomposición salarial. Eso está clarísimo. Pero además, si efectivamente el gobierno quisiera controlar los precios, no solo debe controlar a las grandes cadenas de supermercados, tiene que controlar al sector industrial, que es el que elabora los productos. Tiene que controlar desde el productor, que es el que genera los productos de base, que luego utiliza la industria para elaborar los productos que luego se venden en las góndolas de los supermercados y en los negocios barriales. Es decir, que habría que hacer un control sobre toda la estructura de costos, desde el productor hasta el consumidor. Controlar un solo eslabón de la cadena y por un cortísimo plazo de 60 días no cambia este cáncer que tiene la sociedad argentina, que es la inflación. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué países como Chile, Uruguay, Brasil, con gobiernos de signos políticos totalmente distintos, tienen una inflación del 3, 4, 5% anual? ¿Cuáles son las causas que en la Argentina tengamos un índice inflacionario como el año anterior de alrededor de un 23-25%? Y en lugar de acallar, de silenciar las voces que miden la inflación, como sucedió con la intervención al INDEC hace ya 6 años, como sucedió con las multas a las consultoras privadas, como sucedió sobre 6 provincias argentinas, que ya sus institutos provinciales dejaron de dar los índices de inflación por las presiones del Ejecutivo Nacional, o de haber sancionado a consumidores libres por decir lo que cualquier consumidor comprueba, y que nosotros hacíamos las mediciones porque nos lo manda la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es lo importante. No hacemos esto porque nos sobra el tiempo, no tenemos nada que hacer, porque la Ley 24240, artículo 56, inciso G, les obliga a las entidades de defensa de los consumidores, entre otras muchísimas tareas, a hacer estadísticas de precios. Las veníamos haciendo desde hace 18 años, cada 15 días. Este gobierno, más el de Kirchner, lleva 10 años en el gobierno. Durante 15 días recibían nuestros índices
de precios. La actual funcionaria de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor tiene 4 años en el cargo. Mire si ha recibido nuestros relevamientos de precios. Nos sancionan el 24 de agosto porque salió publicado, entre otros medios, en el diario Clarín. Y lo dice en el texto de la resolución, por haber sido publicado en la página 18 del diario Clarín del día de la fecha, y sin darnos el derecho a la defensa, sin dictamen jurídico previo, fundando la resolución en 2 artículos, el 4 y el 45 de la Ley de Defensa del Consumidor, que está referido a las empresas proveedoras, sanciona a una entidad de defensa de los consumidores y firma la resolución una funcionaria que no tiene facultades para hacerlo, sino que en todo caso debió haberlo hecho el secretario de Comercio Interior. Fuimos a la justicia y mire usted el grado de arbitrariedad. En 4 oportunidades la justicia le manda una intimación a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para que le envíe una copia certificada del expediente para poder tomar conocimiento y resolver. Y hasta el último día que se entró en feria judicial no le habían enviado la copia del expediente. Una verdadera burla a la justicia, a la sociedad en su conjunto. Entonces, en lugar de sancionar a los formadores de precios, a las grandes empresas que ejercen una posición dominante en el mercado, que especulan. Y que especulan, que arbitrariamente aumentan los precios, sancionan a una modesta entidad de defensa de los consumidores que desde hace 20 años viene llevando a cabo un trabajo social ininterrumpido. Es una arbitrariedad que no se puede tolerar en silencio. Y ahora hacen acuerdos con aquellos que han aumentado los precios y los siguen aumentando y lo van a aumentar a partir del 2 de abril y si llegaran a prorrogar por 30 días más este acuerdo lo van a aumentar después. Entonces, ¿por qué no se enfrentan a los grandes grupos del poder económico que son los que tienen un verdadero poder de decisión en lugar de hacerse los fuertes, los autoritarios, los valientes, con una entidad de defensa de los consumidores como Consumidores Libres? Ahora, Héctor, ¿ustedes tienen demasiado valor, como diría alguno, o realmente están muy convencidos de que esta es la manera de parársele a este gobierno, sin bajar los brazos? Yo creo que es la única manera, a la prepotencia, a la arbitrariedad. ¿Cómo uno se va a someter? Yo no me he sometido a las dictaduras militares. Fui uno de los primeros secuestrados que hubo en este país, no con la última dictadura, con la anterior, en el mes de noviembre del año 1970, por no callarme, por defender los intereses públicos, los derechos de los ciudadanos, por enfrentar al intendente de la ciudad de Buenos Aires, que en esa época era el general Irizíbar. ¿Cómo me van a silenciar ahora? Sobre todo, impedirnos hacer algo que nos obliga la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, ¿qué quieren que digan? Que hagamos los relevamientos de precios y que le mintamos a la sociedad y digamos, está todo, es una maravilla, vamos a los supermercados y los precios de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro, se mantienen estables. Además tenemos otro agravante. Hoy el Estado Nacional enfatiza mucho y hace mucha promoción con respecto a YPF. Yo quiero una petrolera estatal, sin dudas, pero lo que no le contamos a la gente, que eso también recae en los consumidores a través de la cadena que generan, es que el combustible está aumentando prácticamente todos los días, de a 0,1 centavo, de a 2 centavos, pero los que tenemos vehículos sabemos que todos los días aumenta la nafta. Exactamente, usted puso el dedo en la llaga. En el mes de diciembre del año pasado, el gobierno nacional autorizó aumentos en el precio de la energía eléctrica, en las empresas de Nor y de Sur. Aumentos en el gas natural de las empresas distribuidoras de todo el país. Aumento en los peajes en las rutas nacionales. Aumento en el precio de los combustibles. Ni que hablar del aumento al transporte público de colectivos en el área metropolitana y aumentos en los trenes de pasajeros.
Todo esto, sobre todo los 4 primeros aumentos que yo le he enunciado, en algún lado caen. Inciden en la estructura Claro, de costos, claro. pero que los trasladan a los precios. Pero lamentablemente no lo trasladan en la misma proporción en que la estructura de precios aumentó, sino en una proporción muchísimo mayor. Ahora, el gobierno, al hacer este acuerdo de precios y decirle que por 60 días no aumenten los precios, está reconociendo que los precios aumentan. Está reconociendo que teníamos razón. Entonces, ¿por qué nos sancionan y nos mantienen desde el 24 de agosto hasta el día de hoy suspendidos en la matrícula? ¿Y sabe a quién terminan favoreciendo? A los grandes bancos, que son de capital extranjero, a las grandes empresas de medicina prepaga, a las empresas de telefonía celular, a las empresas de telefonía fija. ¿Sabe por qué? Porque Consumidores Libres tiene muchas acciones judiciales contra esas empresas por cobros indebidos. Y ya hay 2 empresas, el Swissmedica y el Citibank, que se presentaron en juicio y dijeron, este juicio no puede continuar, porque la actora está suspendida en el registro. ¿A quién termina beneficiando el gobierno popular con esta suspensión a Consumidores Libres? Al Citibank, que le está robando a los usuarios, a los clientes, cientos de miles de clientes, cobrándole cargos que no corresponden. A Swissmedica, que violando la ley que regula las empresas de medicina prepaga, le cobran las cuotas cargos que no corresponden. De modo tal que conviene que el gobierno se serene un poco. Ahora nos está dando la razón públicamente con estos acuerdos de precios. Los precios aumentan. Sancionen, háganse los valientes con los grandes grupos del poder económico que son los que aumentan los precios, no con los que modestamente, cumpliendo la ley, verificamos cada 15 días que los precios aumentan en las góndolas. Héctor, como siempre, un gusto, lo voy a volver a convocar, pero no me conteste hoy porque me sacan del aire. Quiero saber si va a hacer política este año y se va a presentar como diputado. Nosotros en 7 días nos reencontramos. Va a estar acá el doctor Mauricio D'Alessandro, que fue muy criticado por mí, es diputado de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de política, no de farándula. Chau.